Hay un pedazo de tierra tan sagrado que el oro de un rey no puede comprarlo. Un hombre tan anclado a la palabra de Dios que la furia de una reina no puede conmoverlo. Y una negativa tan costosa que haría temblar el trono del cielo. ¿Qué hace que un viñedo valga más que la vida? ¿Puede el no de un hombre a un rey cambiar el destino de una nación? Y cuando la injusticia grita más fuerte que la oración, ¿Dios escucha? En los próximos 80 minutos serás testigo de la colisión entre el poder humano y el pacto divino. Una historia que redefinirá lo que significa mantenerse firme cuando todo te dice que te inclines. Verás a un humilde granjero enfrentarse al trono más poderoso de Israel. Observarás cómo el silencio se convierte en el acto de adoración más peligroso y descubrirás que algunas herencias valen la pena morir, porque nunca fueron nuestras para entregarlas en primer lugar. Si estás listo para una historia que anclará tu alma, suscríbete y activa la campanita. Nabot se encuentra al borde de su viñedo al atardecer, con sus manos callosas recorriendo las hojas de las vides que plantó su abuelo. La tierra bajo sus pies es oscura y rica, alimentada por generaciones de fiel trabajo. Cada fila cuenta una historia, el sudor de su padre, las oraciones de su abuelo, sus propios hijos aprendiendo a podar y cuidar. Esto no es solo tierra, esto es pacto. Esto es memoria hecha visible. En la distancia, el palacio de Jezreel resplandece con la luz de las antorchas. El rey Ahab camina por las calles de su ciudad, inquieto y calculador. Sus ojos buscan constantemente lo que aún no posee. Esta noche se posan sobre el viñedo de Nabot, situado tan cerca de los muros del palacio que puede oír las vides crujir con la brisa nocturna. Sería un huerto perfecto, piensa, un lugar tranquilo para el ocio, lejos del ruido de la política cortesana y el peso de la corona. A la mañana siguiente, Ahab decide inspeccionar la propiedad él mismo. Entra en el viñedo sin ser invitado, con sus vestiduras reales arrastrando por la tierra. Sus dedos rozan los racimos de uvas, aún verdes y creciendo. Calcula en silencio el rendimiento, la ubicación, las posibilidades. Nabot observa desde el otro lado del campo, la inquietud agitándose en su pecho. Los reyes no visitan viñedos comunes sin razón. Esa noche, un mensajero real llega a la puerta de Nabot. El joven se inclina rígidamente, sosteniendo un pergamino sellado con el sello del rey Ahab. La esposa de Nabot está de pie detrás de él, con el rostro tenso de preocupación. Sus hijos se acercan, sintiendo algo trascendental en el aire. Nabot rompe el sello y desenrolla el pergamino. El mensaje es breve y directo. Dame tu viñedo para que me sirva de huerto, porque está cerca de mi casa. Te daré un viñedo mejor a cambio. O, si te parece bien, te daré su valor en dinero. Las palabras flotan en el aire como una amenaza envuelta en generosidad. Nabot las lee 2 veces, con la mandíbula tensa. Su esposa se inclina sobre su hombro, conteniendo el aliento. «¿Qué dirás?», susurra ella. Nabot no responde inmediatamente. Camina lentamente hasta la esquina del viñedo, donde se encuentra un pequeño altar de piedra, apenas visible bajo el musgo y las enredaderas rastreras. Es antiguo, construido por su bisabuelo cuando la tierra fue asignada por primera vez a su familia. Grabadas en la piedra erosionada apenas legibles están las palabras «Herencia del Señor», Levítico 25. Se arrodilla allí en la tierra, con las manos presionadas contra el suelo. El mensajero se mueve incómodamente detrás de él, esperando una respuesta. Nabot cierra los ojos. En su mente, oye las palabras de Moisés, transmitidas a través de pergaminos y lecturas de la sinagoga, incrustadas en su alma desde la infancia. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Porque vosotros sois extranjeros y forasteros conmigo. Esta tierra no es suya para venderla. Nunca lo fue. Se levanta lentamente, sacudiendo la tierra de sus rodillas. Se gira para enfrentarse al mensajero, con la voz tranquila pero inquebrantable. «Dile al rey esto. No te daré la herencia de mis padres». Los ojos del mensajero se abren desmesuradamente. Tartamudea. ¿Tú rechazas al rey?» «No rechazo al rey», responde Nabot.
obedezco al Señor. El mensajero lo mira como si acabara de pronunciar su propia sentencia de muerte. En el reino de Achab y Jezabel, nadie rechaza al rey, ni los sacerdotes, ni los profetas que han sobrevivido hasta ahora inclinándose. Ciertamente no un viñador de Jezreel. El joven retrocede lentamente, aferrando el pergamino como si de repente se hubiera vuelto peligroso. Yo entregaré su mensaje. Nabot lo ve desaparecer por el camino hacia el palacio. Su esposa se acerca para estar a su lado, su mano encontrando la suya. «¿Qué has hecho?», susurra ella. «Lo que debo», responde él. Esa noche, Nabot no puede dormir. Se sienta solo en el viñedo bajo las estrellas, con un gastado pergamino de Deuteronomio abierto en su regazo. Su dedo traza las antiguas palabras a la luz de la lámpara. «No moverás el mojón de tu prójimo, que los hombres de antaño han puesto en tu herencia». Mira las filas de vides, cada una generación. Si vende esta tierra, no solo vende uvas y tierra, vende los nombres de sus hijos. Vende la promesa que Dios hizo a sus padres cuando Josué dividió la tierra por sorteo. Vende el futuro. Su voz se quiebra mientras ora en la oscuridad. «Padre, esto es todo lo que tengo para dar a mis hijos. Si vendo esto, vendo su nombre. Vendo tu promesa. Dime que he elegido bien». El viento se mueve a través de las vides, agitando las hojas en un susurro. No hay voz del cielo, ni ángel con una espada flamígera. Solo la quietud que llega cuando un hombre ha plantado sus pies en la palabra de Dios y no será movido. Pero en el palacio, la quietud es muy diferente. Achab regresa de su reunión con los consejeros y se desploma en su cama, volviendo su rostro hacia la pared. Rechaza la cena. Sus siervos intercambian miradas preocupadas. Han visto al rey enfurruñarse antes, pero nunca así. No por tierra, no por algo tan pequeño. Un siervo le susurra a otro: «El rey está enfermo». «Hanosás», responde el otro, observando los hombros de Achab temblar de frustración. Al rey le han dicho que no, y no sabe qué hacer con eso. La noticia comienza a extenderse por Jezreel como el humo de un fuego desatendido. En la puerta de la ciudad, donde los ancianos se reúnen para llevar a cabo negocios y resolver disputas, la noticia llega al mediodía. Nabot rechazó al rey. Nabot, el tranquilo viñador que nunca ha alzado la voz en la asamblea, ha desafiado el trono de Israel. Los ancianos se sientan en silencio atónito. Finalmente, uno de ellos habla. ¿Lo rechazó? Invocó la ley de Moisés, añade otro anciano, con voz baja. Dijo que era la herencia de sus padres. Un anciano con barba gris sacude la cabeza lentamente. El chico es un necio. Achab no pide dos veces, pero un anciano más joven, un hombre que conoció al padre de Nabot, levanta la vista bruscamente. O tal vez teme a Dios más de lo que teme a Achab. Las palabras caen como una piedra en agua quieta. Nadie responde inmediatamente. Todos saben la verdad. En los años transcurridos desde que Achab se casó con Jezabel, la adoración de Baal se ha extendido como una plaga por Israel. Altares a dioses extranjeros se levantan en cada lugar alto. Los profetas del Señor han sido cazados, asesinados o silenciados. Invocar la ley de Moisés en la corte de Achab no es piedad, es traición. Un comerciante que pasa por allí escucha la conversación y se ríe amargamente. Dios no paga impuestos. Dios no te protege de la espada de Jezabel. Nabot es un necio, y los necios mueren pobres. Pero el anciano más joven no se ríe, se levanta y se aleja, con las palabras del comerciante resonando en su mente. Se pregunta, no por primera vez, ¿cuándo la fidelidad se convirtió en necedad en Israel? Esa noche, Nabot se sienta de nuevo en el viñedo. Su esposa ha dejado de pedirle que reconsidere. Sus hijos lo observan con una mezcla de miedo y orgullo que aún no comprenden. Abre el pergamino de Deuteronomio una vez más. Su dedo encuentra el pasaje que se ha convertido en su ancla. El Señor me prohíbe darte la herencia de mis padres. Pronuncia las palabras en voz alta, saboreando su peso. No son sus palabras, son más antiguas que su abuelo.
más antiguas que el viñedo, más antiguas que el trono de Israel. Son las palabras del pacto, y el pacto no puede ser negociado. A la mañana siguiente, el siervo real regresa. Se acerca a la puerta de Nabot a regañadientes, como si entregara un mensaje que sabe que será rechazado. El rey es generoso, dice con la voz tensa. Te pide que reconsideres. Ponle precio. Nabot se encuentra con sus ojos. Su respuesta es tranquila, pero lleva la fuerza de una piedra inamovible. El Señor me prohíbe darte la herencia de mis padres. El rostro del siervo se queda sin color. Nabot lo ha hecho de nuevo. Ha invocado el nombre del Señor en oposición directa al deseo del rey. Esto ya no es una transacción comercial. Esto es una declaración teológica. Este es un hombre que dice que la ley de Dios está por encima del mandato del rey. El siervo retrocede sin decir otra palabra. Sabe lo que esto significa, sabe hacia dónde se dirige esto, y no quiere ser parte de lo que está por venir. Mientras el siervo desaparece por el camino, el hijo menor de Nabot tira de su túnica. «Padre, ¿por qué el rey quiere nuestro viñedo?» Nabot se arrodilla, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. «Porque, hijo mío, los hombres siempre quieren lo que no es suyo. Pero algunas cosas no son nuestras para darlas, incluso si quisiéramos. Esta tierra pertenece al Señor. Solo la estamos guardando para Él». El niño asiente, sin comprender del todo, pero confiando. Lo que Nabot aún no sabe, lo que no puede ver desde su tranquilo viñedo, es que su rechazo acaba de poner en marcha una maquinaria del mal que no se detendrá hasta que se derrame sangre. En el palacio, Ahab yace en su cama mirando a la pared, rechazando la comida como un niño petulante, y en algún lugar de los pasillos del poder, Jezabel está a punto de escuchar la historia de un hombre que dijo que no. Cuando la fidelidad se convierte en rebelión, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el trono contraataque? Ahab yace en su cama, con el rostro vuelto hacia la pared como un niño enfurruñado. El rey de Israel, comandante de ejércitos, gobernante de 10 tribus, ha sido reducido a esto: rechazar la comida, rechazar el consejo, negarse a hablar. Sus siervos se mueven silenciosamente por la cámara, sin saber si quedarse o irse. Lo han visto enfadado antes, lo han visto violento, lo han visto borracho de poder y vino. Pero esto es diferente, esto es derrota, y lo ha castrado. El sol de la tarde se filtra por la ventana, proyectando largas sombras sobre el suelo. Se acercan pasos, ligeros, deliberados, peligrosos. Los siervos se dispersan como pájaros antes de una tormenta. Jezabel entra en la cámara, sus túnicas de seda susurrando contra el suelo de piedra. Es una mujer que nunca ha conocido la impotencia, nunca ha doblado su rodilla ante nadie, ni siquiera ante los dioses que dice servir. Su belleza es afilada, como una hoja escondida en terciopelo. Se para al pie de la cama con los brazos cruzados, estudiando a su marido con un desprecio apenas disimulado. ¿Por qué está tu espíritu tan sombrío que no comes? Su voz gotea burla. Este es el hombre que se sienta en el trono de Israel, haciendo pucheros por los productos. Ahab no se gira para mirarla. Su voz es pequeña, herida. Porque hablé con Nabot el jezreelita y le dije: «Dame tu viñedo por dinero, o si no, si te parece bien, te daré otro viñedo a cambio». Y él respondió: «No te daré mi viñedo». El silencio que sigue es pesado. Los ojos de Jezabel se entrecierran. Se acerca. Su sombra cae sobre la forma postrada de su marido. Cuando vuelve a hablar, su voz es baja y venenosa. «Ahora gobiernas tú, Israel». La pregunta corta más profundo que cualquier espada. No está preguntando por viñedos, está preguntando por el poder, por la hombría, por la esencia misma de la realeza. ¿Gobiernas tú, Israel, o te gobierna un granjero de Jezreel? Ahab no dice nada. La respuesta está escrita en su silencio. Los labios de Jezabel se curvan en una sonrisa lenta y peligrosa. «Levántate, come pan y que tu corazón se alegre. Yo te daré el viñedo de Nabot el jezreelita». Se gira y se va, antes de que él pueda responder. Ahab se sienta lentamente, su apetito regresando repentinamente.
No pregunta cómo lo logrará. No quiere saberlo. Ese es el acuerdo que siempre han tenido. Él lleva la corona y ella empuña el cuchillo. Él obtiene lo que quiere y sus manos permanecen limpias. Pero las manos de Jezabel nunca han estado limpias y no tiene intención de empezar ahora. Se mueve por los pasillos del palacio como una leona acechando a su presa, con la mente ya calculando, arreglando, orquestando. Entra en su cámara privada y llama a un escriba. El joven llega temblando, sabiendo que aquellos que sirven a Jezabel demasiado de cerca rara vez viven lo suficiente como para presumir de ello. Escribe cartas, ordena. En el nombre del rey, séllalas con su sello. La mano del escriba tiembla mientras prepara el pergamino. Jezabel comienza a dictar, su voz fría y precisa. A los ancianos y nobles que habitan en Jezreel con Nabot, proclamad un ayuno, y poned a Nabot a la cabeza del pueblo. Y poned a 2 hombres inútiles frente a él, y que presenten una acusación contra él, diciendo, has maldecido a Dios y al rey, luego sáquenlo y apedréenlo hasta la muerte. La pluma del escriba se detiene a mitad de palabra. Levanta la vista, con el rostro ceniciento. Mi señora, esto es justicia, interrumpe Jezabel, con los ojos como hielo. Esto es lo que les sucede a los hombres que desafían al trono. Escribe. El escriba escribe. Su mano se acalambra mientras copia la carta varias veces, una para cada anciano, cada una sellada con el sello real de Ahab. Sabe que está escribiendo una sentencia de muerte. Sabe que esto es asesinato vestido con el lenguaje de la ley. Pero también sabe que rechazar a Jezabel es firmar su propia sentencia de muerte. Cuando las cartas están terminadas, Jezabel lo despide con un gesto. Envíalas hoy. Quiero que este asunto se resuelva antes de que termine la semana. El escriba se inclina y se retira, aferrando los pergaminos como cosas contaminadas. Mientras camina por el palacio, pasa junto a siervos que desvían la mirada, guardias que miran al suelo. Todo el mundo lo sabe, que en la casa de Ahab y Jezabel, el silencio es supervivencia. Las cartas llegan a Jezreel al anochecer. Mensajeros a caballo las entregan en las casas de los ancianos y nobles, los hombres que tienen el poder en la ciudad, que interpretan la ley, que se supone que son los guardianes de la justicia. Uno por uno, rompen los sellos y leen. Uno de estos hombres se llama Azarías. Es viejo, su barba es gris, sus manos están torcidas por una vida de trabajo honesto antes de convertirse en anciano. Conoció al padre de Nabot. Recuerda cuando Nabot era un niño, aprendiendo a cuidar las vides, aprendiendo las oraciones, aprendiendo lo que significaba ser parte del pueblo del pacto. Azarías lee la carta una vez, luego 2 veces. Sus manos comienzan a temblar. Mira a su esposa, que lo observa desde el otro lado de la habitación. ¿Qué dice?, pregunta ella. No puede hablar. Dobla la carta lentamente y la coloca sobre la mesa. Su esposa se acerca, leyendo por encima de su hombro. Cuando termina, su mano vuela a su boca. Esto es asesinato. Esta es la voluntad de la reina, responde Azarías con la voz hueca. Entonces recházala, dile a los otros ancianos que esto está mal. Apoya a Nabot. Azarías mira a su esposa con ojos llenos de tristeza y vergüenza. Si me niego, Jezabel me matará, y luego matará a Nabot de todos modos. Al menos si me quedo en silencio, sobrevivo. ¿Pero a qué precio?, susurra su esposa. Azarías no responde. Conoce el precio. Lo pagará todos los días por el resto de su vida. Al otro lado de la ciudad, otros ancianos reciben la misma carta. Algunos la leen con sorpresa, otros la leen con sombría aceptación. 1 o 2 la leen con oscura satisfacción. Nabot siempre ha sido demasiado justo, demasiado orgulloso, demasiado reacio a doblegarse. Tal vez esto les enseñe a los plebeyos a no desafiar a sus superiores, pero ninguno de ellos se niega, ni uno solo. En su viñedo, Nabot no sabe nada de las cartas, del complot, de la maquinaria que se acerca a él. Cuida sus vides como siempre lo ha hecho, con sus hijos trabajando a su lado.
La tarde es fresca, el cielo rayado de rojo y oro. Es el tipo de tarde que hace que un hombre esté agradecido de estar vivo, agradecido por el simple regalo de la tierra y el trabajo y la familia. Su esposa lo llama para la cena. Se reúnen alrededor de la mesa, pan y vino y aceitunas. Nabot los guía en la antigua oración. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Su hijo menor añade, y quien nos dio esta tierra como herencia. Nabot sonríe. Su corazón se hincha de orgullo. El niño entiende. El niño sabe que algunas cosas valen más que la comodidad, más que la seguridad, más que el favor de los reyes. Después de la cena, Nabot camina por el viñedo una última vez antes de acostarse. No sabe que esta será una de sus últimas noches de paz. No sabe que en la ciudad los hombres se están preparando para pronunciar su nombre en una asamblea pública. No sabe que se están ensayando mentiras, se están seleccionando piedras y se está enterrando la justicia bajo el peso de la ambición real. Pero sí sabe esto, ha obedecido, y en un mundo donde la obediencia se ha vuelto rara, eso es suficiente. A la mañana siguiente, la ciudad de Jezreel se despierta con el sonido de un cuerno de carnero. Se ha proclamado un ayuno. La gente se reúne en la plaza, confundida y ansiosa. Los ayunos se convocan para el arrepentimiento, para el luto, para buscar el rostro de Dios en tiempos de crisis. Pero no ha habido ningún desastre, ninguna plaga, ninguna invasión. ¿Por qué este ayuno? ¿Por qué ahora? Los ancianos toman sus lugares a la cabeza de la asamblea. Azarías está entre ellos, con el rostro cuidadosamente neutral, los ojos fijos en el suelo. La multitud murmura, especulando. Entonces un nombre se extiende por la reunión como una ola. Nabot. Se trata de Nabot. Nabot mismo es llevado al frente, flanqueado por funcionarios de la ciudad. Camina con la cabeza alta, con la confusión escrita en su rostro, pero no el miedo. No ha hecho nada malo. Ha obedecido la ley de Moisés. Seguramente esta asamblea ha sido convocada para honrar eso, para afirmar su fidelidad, para apoyarlo contra la demanda ilegal del rey. Aún no comprende lo profundamente que se ha extendido la podredumbre. Los ancianos sientan a Nabot a la cabeza del pueblo, un lugar de prominencia. Por un momento siente un atisbo de esperanza. Tal vez estén de su lado. Tal vez la justicia prevalezca después de todo. Entonces 2 hombres son llevados al frente. Nabot no los reconoce. Sus ojos están hundidos, sus rostros son duros. Son el tipo de hombres que no tienen nada que perder, el tipo que dirá cualquier cosa por plata o supervivencia. Se sientan frente a Nabot, y la multitud se queda en silencio. El primer hombre se pone de pie. Su voz es fuerte, ensayada. Nabot maldijo a Dios y al rey. Jadeos recorren la asamblea. La esposa de Nabot, de pie entre la multitud con sus hijos, se tapa la boca con la mano. Sus rodillas casi se doblan. El segundo hombre se levanta, haciéndose eco del primero. Blasfemó el nombre. Lo oí con mis propios oídos. Nabot se levanta de un salto, con la voz rota por la conmoción y la furia. No he maldecido, solo he obedecido. Estos hombres son mentirosos. Pero la ley es clara, y todo el mundo lo sabe. Deuteronomio, capítulo 19. Por el testimonio de 2 testigos o de 3 testigos, el que ha de morir será condenado a muerte. Una persona no será condenada a muerte por el testimonio de un solo testigo. 2 testigos, eso es todo lo que se necesita. La ley que estaba destinada a proteger al inocente se ha retorcido en un arma para destruir al justo. Azarías se sienta entre los ancianos, con la mandíbula tan apretada que le duele. Quiere levantarse, quiere gritar que esto es una mentira, que estos hombres han sido comprados, que Nabot es inocente. Pero sus piernas no se moverán. El miedo lo ha paralizado. El silencio se ha convertido en su prisión. Nabot mira a los ancianos, buscando en sus rostros alguna señal de apoyo, algún atisbo de justicia, pero evitan sus ojos, todos y cada uno de ellos. Incluso Azarías, el viejo amigo de su padre, mira al suelo como si las piedras contuvieran más verdad que el hombre que está de pie ante ellos. Por favor,
La voz de Nabot se quiebra. Me conocéis, conocéis a mi familia. Hemos caminado en los caminos del Señor durante generaciones. Estos hombres mienten, pero nadie habla. El silencio es ensordecedor, condenatorio. El anciano principal se pone de pie, con la voz plana y formal. La ley exige el testimonio de 2 testigos. 2 testigos han hablado. El cargo es blasfemia. La sentencia es la muerte por lapidación. La esposa de Nabot grita. El sonido atraviesa la plaza como una herida que se abre. Sus hijos intentan correr hacia él, pero unas manos los detienen. La multitud se mueve. Algunos lloran, otros miran hacia otro lado. Algunos ya recogen piedras como si estuvieran deseosos de terminar con el feo asunto. Nabot está solo en el centro de la asamblea, rodeado de su propio pueblo, condenado por su propia ley. No llora, no suplica. En cambio, levanta los ojos al cielo y habla, su voz resonando por la plaza con una claridad inquebrantable. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es el Shema, la gran declaración de fe, la oración que todo niño hebreo aprende antes de que pueda caminar. Y en este momento es tanto una confesión como un desafío. Y esta tierra sobre la que estáis de pie, continúa Nabot, con la voz elevándose, es suya, no de Ahab, no de Jezabel, suya. Podéis tomar mi sangre, pero no podéis tomar su pacto. Una ola de inquietud se extiende por la multitud. Algunos bajan sus piedras, unos pocos se dan la vuelta, pero la mayoría endurece sus rostros, aferrándose a la comodidad de la obediencia, a la seguridad de hacer lo que se les dice. Cuando la fidelidad se convierte en rebelión, ¿quién defenderá al inocente? La multitud se mueve incómoda en la plaza. Las palabras de Nabot flotan en el aire como un humo que no se disipa. Algunas de las personas reunidas aquí lo conocen desde la infancia. Han comprado uvas de su viñedo, compartido comidas en su mesa, rezado a su lado en la sinagoga, y ahora se les pide que crean que este hombre tranquilo y fiel, ha maldecido al mismísimo Dios al que ha servido toda su vida. Un joven cerca del fondo de la asamblea sostiene una piedra en su mano. Se llama Joel y es vecino de Nabot. Sus campos comparten un límite. Sus hijos juegan juntos. El mes pasado, Nabot lo ayudó a reparar un arado roto, rechazando el pago, diciendo solo, «Esto es lo que hacen los vecinos». La mano de Joel tiembla. La piedra se siente imposiblemente pesada. Mira a Nabot de pie en el centro de la plaza y luego a los 2 testigos que lo han acusado. Sus ojos están muertos, sus voces son mecánicas, todo en ellos grita falsedad. ¿Y si tiene razón?, le susurra Joel al hombre que está a su lado. ¿Y si estamos a punto de matar a un hombre justo? El otro hombre, mayor y más duro, no lo mira. Entonces su sangre está sobre las cabezas de los ancianos que lo juzgaron. Nosotros solo estamos obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién?, pregunta Joel con la voz quebrada. ¿A los ancianos o a Dios? La mandíbula del hombre mayor se tensa. Baja la voz, muchacho. Preguntas como esa te pondrán de pie donde está Nabot. Joel se queda en silencio, pero la piedra permanece en su mano, sin ser lanzada. Al frente de la asamblea, el principal de los ancianos levanta la mano. Su voz atraviesa la multitud murmurante. Se ha dictado la sentencia. Que se cumpla la condena según la ley. Llévenlo fuera de la ciudad y apedréenlo. La esposa de Nabot se derrumba. Sus hijos la sostienen, con sus propias lágrimas corriendo por sus rostros jóvenes, retorcidos de confusión e ira. «¡Padre!», clama el mayor. «¡Padre, corre!». Pero Nabot no corre. Permanece perfectamente quieto. Sus ojos ya no están en la multitud, sino fijos en algo más allá de ellos, algo invisible para todos los demás. Sus labios se mueven en una oración silenciosa. Los guardias avanzan para tomarlo. Nabot no se resiste. Mientras lo conducen a través de la multitud hacia la puerta de la ciudad, la gente se separa como agua alrededor de una piedra. Nadie quiere tocarlo. Como si la inocencia pudiera ser contagiosa, como si la justicia pudiera mancharlos. Pero una persona sí da un paso adelante. Azarías,
el anciano que ha permanecido en silencio durante todo el proceso, de repente se levanta de su asiento. Por un momento, parece como si fuera a hablar, a confesar la verdad, a detener este horror antes de que sea demasiado tarde. La multitud contiene la respiración. Azarías abre la boca. Sus labios forman el comienzo de una palabra. Pero entonces, sus ojos se encuentran al mensajero de Jezabel de pie al borde de la plaza, observando, grabando, asegurándose de que la voluntad de la reina se ejecute con precisión. Y el coraje de Azarías muere antes de que pueda respirar. Se vuelve a sentar. Nabot ve el rostro del anciano al pasar. Sus ojos se encuentran por un solo instante abrasador. La expresión de Nabot no contiene ira ni acusación, solo una profunda y terrible tristeza. La tristeza de un hombre que observa a otro hombre elegir la supervivencia sobre la verdad. Lo llevan fuera de las murallas de la ciudad a una depresión rocosa que ha sido testigo de demasiadas ejecuciones. El lugar es árido. Nada crece aquí. El suelo está manchado de sangre vieja. Los guardias colocan a Nabot en el centro. La multitud sigue lentamente, a regañadientes, como dolientes en un funeral al que han sido obligados a asistir. Los dos falsos testigos toman sus posiciones al frente. Como exige la ley, los acusadores deben lanzar las primeras piedras. Nabot los mira directamente. Saben que mienten, y Dios sabe que mienten. Cuando cierren los ojos esta noche, verán mi rostro, y tendrán que vivir con lo que han comprado con sus falsas palabras. El primer testigo se estremece, pero no dice nada. Levanta su piedra. Nabot vuelve su rostro hacia arriba. Señor, mira, tú ves lo que los hombres hacen en tu nombre. Tú ves cómo retuercen tu ley para servir a su maldad. Tú ves, y tú recordarás. La primera piedra vuela, golpea el hombro de Nabot, haciéndolo girar de lado. El dolor explota a través de su cuerpo, pero no grita. Se estabiliza, recupera el equilibrio, sus ojos aún fijos en el cielo. El segundo testigo lanza. Esta piedra golpea a Nabot en las costillas, jadea doblándose, pero aún así no maldice, no suplica, no se retracta de las palabras que nunca pronunció. La multitud duda. Nadie quiere ser el tercero en lanzar, pero la presión es inmensa. Negarse ahora es cuestionar el juicio, cuestionar a los ancianos, cuestionar al trono mismo, y así, lentamente, a regañadientes, uno por uno, las piedras comienzan a volar. Joel, todavía de pie en la parte de atrás, no puede obligarse a lanzar. Observa con horror cómo el hombre que lo ayudó, que se rió con sus hijos, que rezó por su esposa enferma, es enterrado bajo una lluvia de piedras. Las lágrimas corren por el rostro de Joel. La piedra en su mano se vuelve resbaladiza por el sudor. Un hombre mayor a su lado se da cuenta. Lánzala, muchacho, a menos que quieras ser el siguiente. No puedo. Entonces eres un tonto. Y los tontos no sobreviven bajo Jezabel. El hombre mayor toma la piedra de la mano temblorosa de Joel y la lanza él mismo. La lapidación continúa. Los minutos se estiran hasta convertirse en una eternidad. El cuerpo de Nabot se sacude con cada impacto. Su sangre se mezcla con el polvo. Pero a pesar de todo, sus labios siguen moviéndose en oración. Sus ojos permanecen abiertos, fijos en el cielo, como si viera algo que rompe las nubes que nadie más puede percibir. Finalmente, misericordiosamente, su cuerpo se queda quieto. La multitud se queda en silencio. Las piedras se detienen. Alguien susurra. Está terminado. Pero nada está terminado. Todo está apenas comenzando. La sangre de Nabot se acumula en el polvo, oscura y acusadora. Una sola uva, caída de la cesta de alguien, aplastada bajo los pies, rueda lentamente por la tierra y se detiene en la sangre, tiñéndola de un rojo más profundo. El simbolismo no se le escapa a nadie. El fruto del viñedo, el fruto de la fidelidad, ahogándose en sangre inocente. La multitud se dispersa rápidamente. Nadie quiere quedarse. Nadie quiere mirar demasiado de cerca lo que acaban de hacer. Se apresuran a regresar por la puerta de la ciudad,
limpiándose las manos en sus túnicas como si la mancha de este asesinato pudiera eliminarse tan fácilmente. Joel se queda atrás, mirando el cuerpo roto de Naboth. Piensa en sus propios hijos jugando en su propio pequeño campo. Piensa en la línea divisoria entre su tierra y el viñedo de Naboth, el hito establecido por sus padres, protegido por la ley de Dios, por el que vale la pena morir. ¿En qué nos hemos convertido?, le susurra a nadie. Un guardia se acerca. Vete a casa, muchacho. No hay nada más que ver aquí. Pero hay todo que ver aquí. Está el cadáver de un hombre justo, asesinado por una ley religiosa retorcida en un arma. Está el silencio de aquellos que sabían mejor, pero no dijeron nada. Está la pregunta que perseguirá a Joel por el resto de su vida. Si pueden matar a Naboth por obedecer a Dios, ¿quién de nosotros está a salvo? Camina a casa lentamente. La pregunta sin respuesta pesa sobre sus hombros. En el palacio, Jezabel recibe la noticia en el plazo de 1 hora. Llega un mensajero sin aliento y eficiente. Está hecho, mi reina. Naboth está muerto. Jezabel no sonríe. Esto no es placer. Es simplemente el poder funcionando como debe. Despide al mensajero y va a buscar a Ahab. Está en su cámara, comiendo por primera vez en días. El color ha regresado a su rostro. Levanta la vista cuando ella entra. La esperanza y el temor se mezclan en sus ojos. Levántate, dice Jezabel, con la voz suave como el aceite. Toma posesión del viñedo de Naboth de Jezreel, que se negó a darte por dinero, porque Naboth no está vivo, sino muerto. Ahab deja su comida. Por un momento, algo parpadea en su rostro. Culpa, tal vez, o miedo, o el tenue fantasma de una conciencia que pensó que había enterrado hace mucho tiempo. Pero el momento pasa rápidamente. El viñedo es suyo. Eso es todo lo que importa. ¿Está muerto? Apedreado por blasfemia. Los ancianos confirmaron a los testigos. Se hizo según la ley. La ley, esa palabra otra vez retorcida y doblada hasta que sirve al mal en lugar de a la justicia. Ahab asiente lentamente. No pregunta los detalles, no quiere saber. Esa tarde, el rey Ahab camina por el camino desde el palacio hasta el viñedo de Naboth. Camina solo, saboreando el momento. El viñedo es suyo ahora. El obstáculo ha sido removido. El hombre inconveniente con sus convicciones inconvenientes está enterrado fuera de las murallas de la ciudad. Ahab entra por la puerta y se encuentra entre las vides. Pasa sus manos por las ramas, sintiendo la fruta que está casi madura. Ya puede imaginar el jardín de hierbas que plantará, las tardes tranquilas que pasará aquí, lejos del ruido de la corte y el reino. Respira profundamente, satisfecho. Pero desde los bordes del viñedo, escondidos entre los árboles, 2 pares de ojos lo observan. La esposa y los hijos de Naboth han venido a ver su herencia robada, a presenciar la injusticia final. El hijo mayor, de apenas 16 años, aprieta los puños con tanta fuerza que sus uñas sacan sangre de sus palmas. Madre, tenemos que hacer algo. Su madre, con el rostro convertido en una máscara de dolor y furia, niega con la cabeza. ¿Qué podemos hacer? No somos nada. Él es el rey, pero esta es nuestra tierra, la tierra del abuelo. Padre murió protegiéndola. Y si luchamos, nosotros también moriremos. Y entonces, ¿quién recordará la fidelidad de tu padre? El niño no tiene respuesta. Observan en silencio cómo Ahab inspecciona su propiedad robada, cómo sonríe a las vides, cómo hace planes para un futuro construido sobre el asesinato. Finalmente, la esposa de Naboth se aleja. Ven, ahora somos exiliados. Este lugar ya no es nuestro. Nunca fue nuestro, dice el niño con amargura. Era de Dios. Padre lo dijo. Entonces que Dios defienda su propia propiedad, responde su madre, con la voz quebrada, porque no defendió a tu padre. Se alejan del viñedo, lejos de su hogar, lejos de todo lo que han conocido. Detrás de ellos, Ahab continúa su inspección, ajeno a los ojos que lo han observado, ajeno al dolor que ha causado, ajeno al hecho de que cada paso que da en este terreno robado está siendo registrado en una sala de audiencias mucho más allá de su alcance.
Esa noche, Azarías se sienta en su casa, incapaz de comer, incapaz de dormir. La carta de Jezabel todavía está sobre su mesa. La ha leído tantas veces que el pergamino está desgastado en los pliegues. Su esposa ha dejado de hablarle. Sus hijos hacen preguntas que no puede responder. Enciende una lámpara y saca un pergamino en blanco. Durante horas, se sienta con una pluma en la mano, tratando de escribir una carta a alguien, a cualquiera, que pueda escuchar la verdad. Una carta al sumo sacerdote en Jerusalén, una carta a los profetas, si es que aún sobrevive alguno, una carta al mismo Dios, pero cada vez que toca el pergamino con la pluma, su mano comienza a temblar. ¿De qué serviría? Jezabel se enteraría. Él sería el siguiente en estar de pie en la plaza. Sus propios hijos lo verían apedreado. Deja la pluma. Una sola gota de tinta cae de la punta, aterrizando en el pergamino, extendiéndose lentamente por la superficie blanca como sangre que se filtra en la arena. Lo observa extenderse y piensa en la sangre de Nabot que se filtra en el suelo fuera de la ciudad. No hace nada, y al no hacer nada, se convierte en algo que nunca pensó que sería. Un cómplice. El silencio está aprendiendo, no es neutral. El silencio tiene peso. El silencio toma decisiones. Y esta noche, su silencio ha elegido el lado de Jezabel. Apaga la lámpara y se sienta en la oscuridad. Un hombre justo que no fue justo cuando más importaba. Pero lejos del palacio, lejos de la ciudad de Jezreel, lejos del poder y la política y el asesinato vestido de ley, algo se está moviendo. En el desierto, en los lugares ocultos donde van los profetas cuando la tierra se ha corrompido demasiado para soportar su presencia, un hombre está orando. Su nombre es Elías, y acaba de recibir un mensaje del cielo. Los días posteriores a la muerte de Nabot son anormalmente tranquilos en Jezreel. La ciudad sigue sus rutinas con una normalidad forzada, pero bajo la superficie todos pueden sentirlo. Una injusticia que no puede ser nombrada, una culpa que no puede ser lavada. Los vecinos que antes se saludaban calurosamente ahora pasan en silencio. El mercado lleva a cabo sus negocios en voz baja. Joel, el joven que no pudo obligarse a lanzar su piedra, ha dejado de dormir. Cada vez que cierra los ojos, ve el rostro de Nabot vuelto hacia el cielo, los labios moviéndose en oración incluso cuando caían las piedras. Ve la sangre acumulándose en el polvo. Ve su propia mano temblorosa, sosteniendo una piedra que nunca lanzó, pero contra la que nunca habló. Su esposa nota las ojeras debajo de sus ojos. «No lo mataste», dice suavemente. «No lanzaste». «Tampoco lo detuve», responde Joel, con la voz hueca. «¿Hay alguna diferencia?» Ella no tiene respuesta. En el palacio, Ahab pasa sus días planeando la renovación de su nueva adquisición. Lleva arquitectos y jardineros para caminar por el viñedo, discutiendo diseños y plantaciones. Habla de macizos elevados para hierbas, una fuente en el centro, tal vez un pequeño pabellón para dar sombra. Nunca menciona el nombre de Nabot. Es como si el propietario anterior simplemente se hubiera desvanecido. Pero por la noche, solo en su cámara, Ahab no puede escapar de una persistente inquietud. Escucha sonidos en la oscuridad, pasos donde no debería haber ninguno, susurros que se desvanecen cuando se gira para escuchar. Una vez, podría haber jurado que escuchó a alguien decir las palabras del Shema, pero cuando llamó a los guardias no encontraron a nadie. Jezabel nota su inquietud, pero la descarta con desprecio. «Eres rey. Los reyes toman lo que necesitan. Es el orden de las cosas. Pero la ley es lo que nosotros digamos que es», interrumpe ella. Nabot rompió la ley. Fue juzgado. Fue castigado. Está terminado. Pero Ahab no está tan seguro de que esté terminado. Mientras tanto, la noticia de la ejecución de Nabot se extiende más allá de Jezreel. Los viajeros llevan la historia de pueblo en pueblo. Los mercaderes la susurran en los mercados. Y con cada recuento, la historia se vuelve más oscura, más vergonzosa, más condenatoria. Lejos al norte, en el desierto de Galaad,
Donde el viento aúlla y las rocas esconden cuevas y manantiales secretos, un profeta llamado Elías se arrodilla en oración. Ha estado aquí durante meses, escondiéndose de la campaña asesina de Jezabel contra los profetas del Señor. No ha oído nada de Nabot, pero el Señor lleva noticias de cada rincón de la creación. Y ahora el Señor habla. La voz no viene como trueno o terremoto, sino como una certeza tranquila e irresistible que se instala sobre el espíritu de Elías. Levántate, desciende a encontrarte con Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, está en el viñedo de Nabot, a donde ha ido para tomar posesión. Y le dirás, así dice el Señor, ¿has asesinado y también has tomado posesión? Los ojos de Elías se abren de golpe. No ha oído la historia, pero ahora la conoce. La conoce con la terrible claridad que viene cuando Dios revela el mal oculto. Un hombre ha sido asesinado, un viñedo ha sido robado, y el rey que lo orquestó camina por el terreno robado como si fuera suyo por derecho. Elías se levanta lentamente, con las articulaciones rígidas por estar arrodillado, su rostro curtido por el sol y la soledad. Recoge su tosca capa y comienza el largo viaje hacia el sur. Camina solo, como deben los profetas, sin séquito, sin guardias, sin cartas de presentación, solo un hombre y un mensaje. El viaje lleva días. En un pueblo, se detiene en un pozo para sacar agua. Una anciana se sienta cerca, moliendo grano. Ella lo mira con ojos cansados. «Eres un profeta», dice ella. «No es una pregunta. Lo soy. Entonces dime, ¿dónde está el Señor? Oramos, pero los cielos están en silencio. Obedecemos, pero los malvados prosperan». Oí hablar de Nabot, el viñedo en Jezreel. Dicen que fue asesinado por obedecer a Dios. ¿Qué esperanza hay para el resto de nosotros? Elías deja la jarra de agua. La esperanza es esta. Dios ve, Dios recuerda, y Dios no será burlado. La sangre de Nabot clama desde la tierra, y el Señor la ha oído. El rey cree que ha ganado, pero solo ha comprado su propio juicio. La anciana asiente lentamente. Entonces vete, profeta, di tu palabra. Elías continúa hacia el sur, a través de valles y sobre colinas, pasando por campos marrones y agrietados por la sequía. Llega a Jezreel cuando el sol comienza su descenso. Rodea la ciudad, siguiendo un camino que de alguna manera conoce, guiado por algo más allá de su propio conocimiento. Llega al viñedo, incluso desde la distancia, puede ver que ha cambiado. Los trabajadores están arrancando vides viejas en una sección, preparando el suelo para nuevas plantaciones. Los planes de Ahab ya están en marcha. La tierra que fue la herencia de Nabot está siendo destrozada para hacer espacio para el jardín de un rey. Elías se detiene al borde de la propiedad, observando, esperando. Una ira justa arde en su pecho, no la furia salvaje de la venganza humana, sino la ira enfocada y controlada del cielo. Dentro del viñedo, Ahab camina entre las vides, señalando los cambios a su administrador. Quita estas secciones más antiguas. Planta menta aquí y tomillo a lo largo de esta fila. El administrador asiente. Y el altar de piedra, mi señor, el viejo en la esquina, Ahab hace un gesto de desprecio. Quítalo, es una monstruosidad. El administrador se inclina y se retira. Ahab se queda solo entre las vides, pasando su mano por un tronco grueso. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento lo recorre. Estas vides son más antiguas que él, plantadas por hombres cuyos nombres no conoce. Pero el momento pasa. El viñedo es suyo ahora. Se gira para irse, y es entonces cuando lo ve. Una figura de pie en la puerta del viñedo, alto, demacrado, vestido con áspero pelo de camello, un cinturón de cuero alrededor de su cintura. El sol poniente proyecta su sombra larga sobre el suelo. La sangre de Ahab se hiela. Conoce a este hombre, Elías el Tisbita. Durante un largo momento, ninguno habla. Están de pie en extremos opuestos del viñedo. El rey en seda y corona, el profeta en pieles de animales y polvo. Finalmente,
Ahab encuentra su voz. Sale estrangulada, a la defensiva. ¿Me has encontrado, oh enemigo mío? La respuesta de Elías es tranquila, implacable. Te he encontrado. 3 palabras, pero aterrizan como golpes de martillo. No, te he buscado, sino te he encontrado. Como si Ahab fuera el que se ha estado escondiendo, corriendo, perdido en su propio pecado y solo ahora está siendo descubierto. ¿Qué quieres?, exige Ahab, con la voz quebrada. Elías avanza, entrando en el viñedo. Cada pisada es deliberada, decidida. Te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que es malo ante los ojos del Señor. Las palabras flotan en el aire. Vendido. No tropezó con el mal. No fue engañado. Vendido. Una transacción, una elección, un intercambio deliberado de justicia por deseo. Elías continúa. Su voz se eleva con autoridad profética. Así dice el Señor: ¿has asesinado y también has tomado posesión? En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. La profecía golpea como un rayo. Ahab retrocede un paso, con el rostro descolorido. Perros lamiendo sangre, su sangre, en este mismo lugar. Pero Elías no ha terminado. He aquí traeré desastre sobre ti. Te quemaré por completo y cortaré de Ahab todo varón en Israel. Y haré que tu casa sea como la casa de Jeroboam, por la ira a la que me has provocado y porque has hecho pecar a Israel. Cada oración es una sentencia de muerte, no solo para Ahab, sino para toda su dinastía. Todo lo que ha construido, cada hijo que ha criado, todo será cortado, quemado, borrado. Y luego la mirada de Elías se desplaza hacia el palacio donde está sentada Jezabel. Y del señor Jezabel también dijo: los perros comerán a Jezabel dentro de las murallas de Jezreel. Y las rodillas de Ahab se doblan. Agarra una vid para estabilizarse. La misma madera que asesinó para poseer ahora lo sostiene mientras su mundo se derrumba. Cualquiera que pertenezca a Ahab y muera en la ciudad, los perros lo comerán. Y cualquiera de los suyos que muera en campo abierto, las aves del cielo lo comerán. El viñedo está completamente en silencio. El único sonido es la respiración irregular de Ahab. No hubo nadie que se vendiera para hacer lo que era malo ante los ojos del Señor como Ahab, a quien Jezabel, su esposa, incitó. Elías se gira para irse. Ha entregado su mensaje, pero antes de que llegue a la puerta, la voz de Ahab lo detiene. Espera. Elías se da la vuelta. Ahab se ha derrumbado por completo ahora, sentado en la tierra entre las vides que robó, sus vestiduras reales manchadas de polvo. Las lágrimas corren por su rostro. No hay misericordia. ¿No hay vuelta atrás? Por primera vez, algo parecido a la compasión parpadea en el rostro curtido de Elías. Eso es entre tú y el Señor al que has pasado tu reinado desafiando. Pero sabe esto, la palabra ha sido hablada, el juicio está establecido, y la sangre de Nabot no clamará para siempre sin respuesta. Elías sale del viñedo, dejando al rey de Israel llorando entre las vides robadas, rodeado por el fantasma de un hombre justo cuyo único crimen fue la obediencia a Dios. El sol se pone sobre Jezreel, proyectando sombras de color púrpura intenso y oro sobre el viñedo. Ahab permanece en el suelo mucho después de que Elías se haya ido, su cuerpo atormentado por sollozos que no puede controlar. Durante años, ha sido un rey que tomó lo que quería, que doblegó la ley a su voluntad, que silenció la oposición con oro o acero, pero ahora, enfrentado a un juicio que no puede sobornar, amenazar o negociar, es simplemente un hombre, aterrorizado y solo. Un sirviente finalmente lo encuentra allí, desplomado entre las vides. El joven se acerca con cautela, sin saber si debe hablar. «Mi señor, la reina lo ha mandado llamar. La cena está preparada». Ahab no responde. Se mira las manos como si las viera por primera vez. Estas manos firmaron el decreto. Estas manos tomaron posesión de la tierra robada. Estas manos están manchadas de sangre inocente, y ninguna cantidad de lavado las limpiará. «¿Mi señor?»
«Déjame», susurra Achab. El sirviente duda, luego se inclina y se retira. Informará a Jezabel que el rey ha sido encontrado, pero algo anda mal, algo se ha roto en él. Achab se levanta lentamente, con las piernas temblorosas debajo de él. Camina por el viñedo una vez más, pero ahora cada vid parece acusarlo. El suelo que debería haber sido tierra fértil para su jardín de placer se siente como tierra maldita bajo sus pies. Casi puede oír la voz de Nabot, llevada por el viento de la tarde. «El Señor me prohíba que te dé la herencia de mis padres». Vuelve tambaleándose hacia el palacio, pero no va al comedor donde Jezabel espera. En cambio, va a sus aposentos privados y hace algo que no ha hecho en años, algo que sorprendería a su corte y enfurecería a su reina si lo supieran. Rasga sus vestiduras reales. El sonido de la tela rasgándose resuena en la cámara de piedra. Achab tira de la fina seda de sus hombros y la arroja al suelo. Se quita la corona y la deja a un lado. Pide cilicio, la prenda áspera e incómoda que usan los dolientes y los penitentes, y se la envuelve alrededor del cuerpo. Sus sirvientes observan en silencio atónito. Uno de ellos, un anciano que recuerda cuando Achab era un joven príncipe, lleno de promesas y potencial, siente que las lágrimas le pican en los ojos. El rey se está arrepintiendo. Después de todos estos años de dureza, de crueldad, de idolatría, algo finalmente ha irrumpido. Achab se acuesta en su cama, todavía vestido con el cilicio. No pide comida, no pide vino. Simplemente se acuesta allí con la cara vuelta hacia la pared y por primera vez en su reinado ora al Dios de Israel. Las palabras salen vacilantes, oxidadas por el desuso. «Señor, he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, la sangre de Nabot, su justicia, su fidelidad». No puede continuar. El peso de lo que ha hecho lo oprime como una fuerza física. En la sala del trono, Jezabel camina como una leona enjaulada. Ha oído los informes. Elías apareció en el viñedo. Achab se derrumbó. El rey ahora viste cilicio y se niega a comer. Descarta todo como debilidad, como la superstición tonta de un hombre que nunca abandonó por completo la antigua religión. Que ayune, les dice a sus asistentes. Se recuperará. Siempre lo hace, Juan. Pero en sus aposentos privados esa noche, incluso Jezabel siente un temblor de inquietud. Piensa en las palabras de Elías, informadas a ella por espías. Los perros comerán a Jezabel dentro de las murallas de Jezreel. Se ríe de ello, pero la risa suena hueca incluso para sus propios oídos. Va a la ventana y mira hacia la ciudad. En algún lugar de la oscuridad más allá de las murallas yace el cuerpo de Nabot, enterrado rápidamente y sin honor. No siente remordimiento. Ha orquestado la muerte de docenas de profetas, cientos de aquellos que se opusieron a su voluntad. Un viñedo no significa nada, pero aún así la inquietud persiste. Se aparta de la ventana y pide vino, bebiendo profundamente, tratando de ahogar la sensación de que algo ha cambiado en los cielos, de que alguna gran rueda ha comenzado a girar y ella se encuentra directamente en su camino. En el viñedo, ahora vacío y silencioso bajo las estrellas, algo extraordinario sucede. El viento se levanta, moviéndose entre las antiguas vides, con un sonido casi como una respiración, y si alguien estuviera allí para verlo, notaría algo extraño. La vid que Achab agarró para mantenerse firme cuando Elías pronunció el juicio ha comenzado a marchitarse. Sus hojas se enrollan y se vuelven marrones. Sus ramas pierden su fuerza, como si la propia planta se negara a sostener la mano que asesinó a su guardián. Pero no hay nadie allí para verlo. El viñedo permanece como un testigo silencioso, esperando que los juicios que se han pronunciado se desarrollen en su debido tiempo. En su aposento, Achab no puede dormir. Se levanta antes del amanecer y hace algo que impacta a toda su casa. Va a pie, todavía vestido de cilicio, a las afueras de la ciudad donde Nabot está enterrado. Se detiene en la tumba, sin marcar y sencilla, y susurra palabras que solo los muertos y Dios pueden oír. No puedo traerte de vuelta, no puedo deshacer lo que se hizo, pero lo siento. Ante el cielo, lo siento. No es suficiente.
Él sabe que no es suficiente, pero es todo lo que tiene para ofrecer. Regresa al palacio y continúa su ayuno. Pasan los días, sus consejeros se preocupan. Jezabel se enfada, pero Acab no se moverá. Camina suavemente, habla en voz baja y rechaza todo lujo. Los sirvientes susurran que el rey ha perdido la cabeza, pero los más viejos, los que recuerdan la fe de sus padres, susurran algo más. El rey está haciendo penitencia. Lejos al norte, Elías está sentado en su cueva en el desierto. La palabra del Señor viene a él de nuevo, y esta vez hay algo inesperado en ella, algo que habla de la misteriosa misericordia de Dios. ¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Porque se ha humillado, no traeré el desastre en sus días. Pero en los días de su hijo, traeré el desastre sobre su casa. Elías se sienta en silencio, procesando esto. El juicio se mantiene. La dinastía caerá, pero debido a un momento de arrepentimiento genuino, porque Acab rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y caminó suavemente ante el Señor, la ejecución del juicio se ha retrasado. No cancelado, sino retrasado. Es una extraña misericordia, una que no borra las consecuencias, sino que concede una medida de gracia en su momento. Acab morirá, como todos los hombres mueren, pero no vivirá para ver a sus hijos eliminados, su casa destruida, su nombre borrado. Ese horror vendrá, pero todavía no. Elías cierra los ojos y da gracias a Dios por los misterios que no comprende completamente, por los juicios que son justos y las misericordias que no se merecen, por un Dios que ve el corazón, incluso cuando las manos están manchadas de sangre. De vuelta en Jezreel, la vida vuelve lentamente a sus ritmos. Acab finalmente reanuda la comida, aunque lo hace con moderación. Vuelve a gobernar, aunque con menos arrogancia, menos certeza. El viñedo permanece intacto, no puede obligarse a entrar de nuevo. Las hierbas nunca se plantan, la fuente nunca se construye. Permanece como estaba, un monumento a un crimen y una profecía. Joel, el joven vecino que sostuvo una piedra que nunca arrojó, comienza a dormir de nuevo. Pero ha cambiado. Empieza a asistir a la sinagoga con más regularidad, leyendo la Torá con nueva urgencia, enseñando a sus hijos la importancia de defender la justicia incluso cuando cuesta todo. Una noche, su hijo le pregunta: «Padre, ¿por qué siempre hablas de Nabot?». Joel se arrodilla y pone sus manos sobre los hombros del niño. «Porque, hijo mío, quiero que seas el tipo de hombre que tira su piedra antes que su integridad. Quiero que entiendas que el silencio ante el mal es su propia clase de mal. Y quiero que sepas que incluso cuando todo el mundo te dice que te inclines, hay algunas cosas por las que vale la pena luchar». El niño asiente, sin entenderlo completamente, pero sintiendo el peso de las palabras. En otra parte de la ciudad, Azarías, el anciano que recibió la carta de Jezabel y no hizo nada, vive sus días en silenciosa miseria. Cumple con sus deberes como anciano, pero la alegría se ha ido de su vida. Su esposa apenas le habla. Sus hijos han perdido el respeto por él, y cada noche, cuando cierra los ojos, ve el rostro de Nabot mirándolo a través de la asamblea, preguntando sin palabras: «¿Estarás conmigo?». Y cada noche, la respuesta de Azarías es el mismo silencio vergonzoso. Envejece antes de tiempo, doblado no por los años, sino por el peso de la cobardía. En su lecho de muerte, años después, sus últimas palabras serán una disculpa susurrada a un hombre muerto hace mucho tiempo: «Lo siento. Debí haber hablado». Pero eso aún está por venir. Por ahora, Jezreel existe en una tensa inquietud, una ciudad que ha asesinado la justicia y está esperando, sin saberlo, que la justicia tenga la última palabra. La gente sigue con sus asuntos, pero algo ha cambiado. Hay una grieta en los cimientos de su mundo, y a través de esa grieta, la luz está empezando a abrirse paso. La esposa e hijos de Nabot viven como exiliados en un pueblo cercano, sobreviviendo de la caridad de parientes lejanos. El hijo mayor trabaja como jornalero,
haciendo el tipo de trabajo duro e ingrato que su padre hizo una vez en su propio viñedo. Pero lo hace sin amargura. Ha aprendido del ejemplo de su padre que la fidelidad no se mide por los resultados, sino por la obediencia. Una noche, mientras descansa después de un largo día de trabajo, su madre se sienta a su lado. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dice suavemente. «¿Lo estaría?», pregunta el chico. «Lo perdimos todo. El viñedo se ha ido. Su nombre está olvidado». Su madre niega con la cabeza. «Su nombre no está olvidado. Dios recuerda, y eso es suficiente». El chico la mira. Ve la fuerza en su rostro curtido por el clima, la fe que no se ha roto a pesar de todo lo que ha perdido. «¿Crees que alguna vez lo recuperaremos, el viñedo?» «No lo sé», responde con honestidad. «Pero sé esto, la tierra pertenece a Dios. Él la asignó a nuestros padres, y Él no ha olvidado su pacto. Ya sea que lo veamos o no, ya sea que vivamos para reclamarlo o no, la herencia permanece, porque nunca fue verdaderamente nuestro para perder». El chico asiente lentamente, encontrando consuelo en las palabras incluso cuando su corazón todavía duele por el hogar al que nunca podrá regresar. En lo alto del palacio, Acab está de pie en su ventana, mirando la ciudad que gobierna pero que ya no controla. Ha aprendido una terrible lección. Un hombre puede ganar el mundo entero, o al menos un pequeño viñedo, y perder algo mucho más valioso en el intercambio. Piensa en las palabras de Elías. «Has asesinado y también tomado posesión». Sí, él lo ha hecho, y ahora debe vivir con el conocimiento de que todo lo que ganó a través del asesinato sabe a cenizas, mientras que el hombre que asesinó ha ganado algo que Acab nunca podrá poseer: la aprobación de Dios, la paz de una conciencia limpia, la herencia que perdura más allá de la muerte. Por primera vez en su vida, Acab entiende que hay algunas transacciones que no se pueden hacer, algunas compras que cuestan más de lo que cualquier hombre debería pagar, algunas victorias que son, en verdad, las más devastadoras de las derrotas. Se aparta de la ventana y camina suavemente por su palacio, un rey vestido de cilicio, gobernando sobre un reino en el que ya no cree completamente, esperando un juicio que sabe que viene, pero que ya no puede ver. Y en la quietud de ese momento, una pregunta flota en el aire, sin respuesta pero innegable. Cuando un hombre se encuentra entre el mandato de un rey y el mandato de Dios, ¿a qué voz obedecerá? ¿Y cuánto le costará elegir correctamente? Pasan 3 años. La sequía que Elías una vez profetizó finalmente termina. La lluvia regresa a Israel. Los campos se vuelven verdes de nuevo y la tierra comienza a sanar de años de juicio divino. Pero aunque la tierra se recupera, el panorama moral de la nación continúa decayendo. El arrepentimiento de Acab, genuino como fue por un momento, resulta tener raíces poco profundas. Vuelve a sus viejas costumbres gradualmente, como un hombre que se desliza de nuevo en cadenas cómodas. La influencia de Jezabel sigue siendo absoluta. Los altares a Baal todavía están en pie. Los profetas del Señor permanecen escondidos o en el exilio. Y el recuerdo de Nabot, aunque atormenta a algunas almas sensibles, se desvanece de la conciencia pública. El viñedo permanece sin usar, cubierto de maleza, un testimonio silencioso de un crimen que la nación prefiere olvidar. Pero el cielo no olvida. En los territorios del norte, Siria se ha vuelto audaz. El rey Ben-Hadad reúne a sus ejércitos y amenaza las fronteras de Israel. Acab, siempre el pragmático, forma una alianza con Josafat, rey de Judá, para contrarrestar la amenaza siria. Es una asociación conveniente. Judá aporta legitimidad. Israel aporta poderío militar. Los dos reyes se reúnen en Samaria para planificar su campaña. Josafat llega con su séquito y la reunión es cálida, llena de cortesías diplomáticas y discusiones estratégicas. Pero bajo la superficie, Josafat se siente incómodo. Es un rey justo, un hombre que ha tratado de llevar a Judá de vuelta a la adoración del Señor, y ahora se encuentra en alianza con Acab, cuya reputación de maldad se ha extendido incluso a Jerusalén. Se sientan en consejo, con mapas extendidos ante ellos, generales debatiendo tácticas. Acab propone un plan audaz:
marcharán juntos a Ramot de Galaad, una ciudad estratégica que Siria ha capturado. La reclamarán por la fuerza. Josafat escucha, asiente, pero luego levanta la mano. El plan es sólido, pero antes de marchar a la guerra, ¿no deberíamos consultar al Señor? La sala se queda en silencio. Los consejeros de Acab se mueven incómodos. Han pasado años desde que alguien en esta corte consultó seriamente al Señor. Los profetas de Baal de Jezabel son consultados regularmente, pero el Dios de Israel ha sido marginado, ignorado, tratado como irrelevante para los asuntos de Estado. Acab, sintiendo la incomodidad de Josafat y queriendo mantener la alianza, está de acuerdo. Por supuesto, traed a los profetas. En menos de una hora, 400 profetas se reúnen en el patio, pero estos no son profetas del Señor, son profetas de la corte, hombres que han aprendido a decirle al rey lo que quiere escuchar, que se han ganado una vida cómoda profetizando prosperidad y victoria sin importar la verdad. Se paran ante los dos reyes y Acab plantea la pregunta: ¿debo ir a la batalla contra Ramot de Galaad o debo abstenerme? La respuesta es inmediata y unánime: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Un profeta, particularmente teatral, ha creado cuernos de hierro y los ondea dramáticamente. Así dice el Señor: con estos empujarás a los sirios hasta que sean destruidos. Los otros profetas se hacen eco de su entusiasmo. Sube a Ramot de Galaad y triunfa. El Señor la entregará en mano del rey. Es exactamente lo que Acab quiere escuchar. Pero Josafat observa el espectáculo con creciente inquietud. Hay algo ensayado en su profecía, algo hueco. Estos hombres hablan con una sola voz, pero no suena como la voz de Dios. Se inclina hacia Acab. ¿No hay aquí otro profeta del Señor al que podamos consultar? El rostro de Acab se oscurece. Sabe exactamente a quién se refiere Josafat, y el pensamiento lo llena de temor y resentimiento. Todavía hay un hombre por el cual podemos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla. Pero lo odio, porque nunca profetiza bien acerca de mí, sino mal. La respuesta de Josafat es suave pero firme. No hable así el rey. Acab no tiene otra opción. Negarse ahora ofendería a su aliado y expondría su miedo. Envía un mensajero para traer a Micaías de donde quiera que lo hayan mantenido, probablemente en alguna forma de arresto domiciliario o silencio forzado. Mientras esperan, los 400 profetas continúan su actuación, excitándose con mayor fervor, asegurando a los reyes una victoria segura. Pero Josafat se sienta en silencio, con las manos entrelazadas, los ojos cerrados en oración. Sabe que algo anda mal. Puede sentirlo. El mensajero encuentra a Micaías en una pequeña casa en las afueras de Samaria. El profeta es mayor ahora, su barba gris, su cuerpo delgado por años de persecución y pobreza. Pero sus ojos son claros, y cuando el mensajero entrega la citación, Micaías sabe exactamente lo que está sucediendo. El mensajero, tratando de ser útil, ofrece consejos. Mira, las palabras de los profetas están de acuerdo en ser favorables al rey. Sea tu palabra como la palabra de uno de ellos, y habla favorablemente. Micaías mira al joven con algo parecido a la lástima. Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Caminan juntos al palacio. Micaías no ha estado en la corte real en años. La última vez que dijo la verdad al poder, le valió una bofetada y el encarcelamiento. Pero ha aprendido que el llamado de un profeta no es sobrevivir sino hablar, sin importar el costo. Entra en el patio donde los dos reyes están sentados en el trono, rodeados de sus profetas y consejeros. Todas las miradas se vuelven hacia él. Los 400 profetas se quedan en silencio, sintiendo una amenaza a su narrativa cuidadosamente construida. Acab se inclina hacia adelante. Micaías, ¿debemos ir a Ramot de Galaad a la batalla o debemos abstenernos? Por un momento, Micaías no dice nada. Mira al rey que asesinó a Nabot, que robó su viñedo, que se humilló brevemente y luego regresó a la maldad. Mira a los 400 profetas que han hecho carreras mintiendo en el nombre de Dios,
y toma una decisión que le costará todo. Con pesada ironía goteando de cada palabra, se hace eco de los falsos profetas, sube y triunfa. El Señor la entregará en mano del rey. Pero su tono lo delata, el sarcasmo es obvio. El rostro de Acab se enrojece de ira. ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me dirás nada más que la verdad en el nombre del Señor? La expresión de Micaías se endurece. El momento de la burla ha terminado. Ahora viene la verdadera palabra, y no será agradable. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen amo, que cada uno regrese a su casa en paz. El patio estalla. Los 400 profetas gritan en protesta. Acab se vuelve hacia Josafat con justificación en su voz. ¿No te dije que no profetizaría bien acerca de mí, sino mal? Pero Micaías no ha terminado. Levanta su voz por encima del caos. Por tanto, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército del cielo de pie junto a él a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién engatusará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno dijo una cosa, y otro dijo otra. Entonces un espíritu se adelantó y se presentó ante el Señor, diciendo, yo lo engatusaré. Y el Señor le dijo, ¿por qué medios? Y él dijo, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, tú lo engatusarás y tendrás éxito. Sal y hazlo. Ahora, por tanto, he aquí, el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos tus profetas. El Señor ha declarado desastre para ti. El silencio que sigue es absoluto. Micaías acaba de declarar que los 400 profetas no están hablando por Dios, sino por un espíritu mentiroso, que su profecía unánime de victoria es una trampa divina, y que Acab no está marchando hacia el triunfo, sino hacia su propia muerte. Uno de los profetas de la corte, Sedequías, el de los cuernos de hierro, avanza y golpea a Micaías en la cara. ¿Por dónde se fue de mí el espíritu del Señor para hablar contigo? Micaías, con la sangre goteando de su labio partido, sostiene su mirada fijamente. He aquí, lo verás en aquel día cuando entres en una cámara interior para esconderte. Acab se levanta de su trono temblando de rabia. Prendedlo y llevadlo de vuelta a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, así dice el rey, meted a este tipo en prisión, y alimentadle con escasa ración de pan y agua, hasta que yo vuelva en paz. Micaías, siendo arrastrado por los guardias, grita por encima de su hombro, si vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Luego, dirigiéndose a toda la asamblea, añade, escuchad, todos los pueblos, lo arrojan a una celda oscura debajo del palacio. La puerta se cierra de golpe. Micaías se sienta en la oscuridad, con el rostro palpitante por el golpe, el cuerpo débil por el hambre, su futuro incierto. Pero hay paz en su corazón. Ha dicho la verdad. Lo que suceda ahora es entre Acab y Dios. En el patio de arriba, Acab camina de un lado a otro. Josafat lo observa cuidadosamente. La alianza está tensa ahora, tambaleándose al borde del colapso. Josafat ha escuchado dos profecías opuestas, 400 diciendo victoria, uno diciendo muerte, y en lo profundo de su espíritu sabe cuál es la verdadera, pero ya ha comprometido sus fuerzas. Los ejércitos están reunidos. Retroceder ahora sería visto como cobardía, debilitaría su posición en la región. Así que toma una decisión que lo perseguirá. Se queda. Marcharemos al amanecer, anuncia Acab. Esa noche, Acab no puede dormir. Permanece despierto, mirando al techo, las palabras de Micaías resonando en su mente. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, ovejas sin pastor, un rey que no regresará. Piensa en la profecía de Elías de hace 3 años. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. Había vestido de cilicio, había ayunado, se había humillado, y Dios había retrasado el juicio, pero retrasado no es cancelado.
¿Es este el tiempo señalado? ¿Es Ramot de Galaad el lugar donde se cumplirá la profecía? El miedo lo agarra como una fuerza física, pero ya ha dado la orden. Cancelar ahora sería admitir que Micaías tiene razón, que los 400 están equivocados, que toda su corte está construida sobre mentiras. Y Acab es demasiado orgulloso, demasiado invertido en la ilusión para enfrentar esa verdad. Así que hace lo que a menudo hacen los hombres temerosos, hace un plan nacido de la desesperación y el engaño. A la mañana siguiente, mientras los ejércitos se preparan para marchar, Acab llama a Josafat a un lado. He estado pensando, los sirios conocen mi rostro, me apuntarán específicamente en la batalla, así que me disfrazaré. Iré a la batalla con una armadura ordinaria, irreconocible. Pero tú debes usar tus vestiduras reales, que vean a un rey. Josafat está de acuerdo, sin comprender completamente la trampa que Acab está tendiendo. Acab no solo se está escondiendo, está convirtiendo a Josafat en el objetivo, esperando que si uno de ellos debe morir para cumplir la profecía de Micaías, sea el rey de Judá en lugar del rey de Israel. Marchan a Ramot de Galaad. Los ejércitos se forman, los sirios los encuentran en el campo, y cuando comienza la batalla, Acab observa desde la distancia, escondido entre los soldados comunes, creyendo que ha burlado tanto al profeta como a Dios. Pero un hombre no puede esconderse de una palabra hablada por el cielo. La maquinaria del juicio divino, una vez puesta en marcha, no puede ser detenida por disfraces o tácticas inteligentes o compromisos desesperados. En su celda debajo del palacio, Micaías ora, no por vindicación, no por venganza, sino por Israel, el pueblo que pronto será esparcido como ovejas sin pastor, que sufrirá porque su rey eligió el poder sobre la justicia, la comodidad sobre la verdad. Y en el campo de batalla, una flecha está siendo colocada en un arco. El arquero no sabe a quién está apuntando, simplemente tira de la cuerda y la suelta. La flecha vuela, la batalla ruge a través de las colinas de Ramot de Galaad, el choque del bronce contra el bronce, los gritos de los guerreros, los alaridos de los heridos, todo se mezcla en la terrible sinfonía de la guerra. El polvo se levanta en espesas nubes, oscureciendo todo. En este caos, Acab cree estar a salvo, invisible entre las filas de los soldados comunes. El rey sirio, Ben-Hadad, ha dado a sus comandantes una orden específica. No combatan contra pequeño ni grande, sino solo contra el rey de Israel. 32 comandantes de carros recorren el campo de batalla, buscando armaduras y estandartes reales. Divisan a Josafat con sus ropas reales e inmediatamente convergen sobre él. El terror se apodera del rey de Judá, mientras los guerreros sirios se acercan desde todas direcciones. Clama, no un grito de guerra, sino una oración desesperada y urgente. Y en ese momento, los comandantes sirios se acercan lo suficiente para ver su rostro con claridad y darse cuenta de su error. No es Acab, se alejan, y Josafat escapa con vida. Pero mientras el enemigo busca en vano al rey con ropas reales, la divina providencia está organizando una cita muy diferente. En una parte distante del campo de batalla, un arquero sirio tensa su arco. Está exhausto, su carcaj casi vacío, no apunta cuidadosamente. Simplemente tira de la cuerda y dispara al azar, esperando golpear algo en la confusión. La flecha vuela a través del aire cargado de polvo. Debería fallar. Pero esta flecha no vuela por casualidad. Vuela en una trayectoria ordenada antes de que comenzara la batalla, antes de que Acab se pusiera su disfraz, antes de que Micaías pronunciara su profecía, antes de que la sangre de Nabot se filtrara en la tierra. La flecha golpea a Acab entre la armadura de escamas y la coraza, encontrando la única brecha en su protección. Penetra profundamente y Acab jadea mientras un dolor al rojo vivo explota en su cuerpo. Se desploma hacia adelante en su carro. La sangre se extiende por su túnica. Su conductor se gira horrorizado. ¡Mi señor! Acab se agarra al borde del carro para estabilizarse,
Puede sentir su vida escapándose con cada latido, pero la batalla aún no está decidida. Si se corre la voz de que el rey ha caído, su ejército se dispersará y huirá. Sosténme, ordena con los dientes apretados. No dejes que vean que estoy herido. Gira el carro para que mire hacia los sirios. El conductor, con lágrimas corriendo por su rostro, obedece. Coloca a Ahab en posición vertical para que parezca que el rey está observando la batalla. Pero Ahab está muriendo. La sangre se acumula a sus pies, mezclándose con el polvo del suelo del carro. Pasan las horas. El sol se eleva hacia su cenit y comienza su descenso. Ahab permanece erguido, con los ojos vidriosos, su respiración cada vez más superficial. Su mente comienza a divagar. Ve a Nabot de pie entre las vides. Ve a Elías en la puerta del viñedo, pronunciando juicio. Ve el rostro ensangrentado de Micaías. Vi a todo Israel disperso por las montañas, como ovejas que no tienen pastor. Ovejas sin pastor. Eso es lo que ha hecho de ellos. El sol toca el horizonte. Ahab ya no puede sentir sus piernas. Sus manos están frías. Retírense. Susurra a su conductor. Diles que se retiren. La orden se extiende por las filas israelitas. Retírense, retrocedan. La batalla está perdida. Cuando el carro de Ahab se dirige hacia el campamento, el rey finalmente se derrumba. El conductor lo atrapa, bajándolo suavemente al suelo del carro. Los ojos de Ahab se abren por última vez. Mira hacia el cielo que se oscurece. Sus labios se mueven en palabras demasiado débiles para oír. El rey Ahab muere al atardecer, desplomado en su carro con su sangre acumulada a su alrededor. La profecía se ha cumplido. El grito se eleva a través del campamento. Cada hombre a su ciudad. El rey ha muerto. El pánico se extiende como un reguero de pólvora. El ejército, que se mantuvo unido durante el largo día de batalla, se fractura instantáneamente. Los soldados se dispersan en todas direcciones. Las ovejas han perdido a su pastor, exactamente como dijo Micaías. El carro de Ahab es llevado de vuelta a Samaria. El viaje dura 2 días. Cuando llegan, la sangre se ha secado y ennegrecido en el suelo del carro. Llevan el carro al estanque de Samaria para limpiarlo. Mientras vierten agua sobre la madera manchada de sangre, sucede algo que los hace retroceder horrorizados. Perros. Una jauría de ellos, atraídos por el olor a sangre, vienen corriendo. Empujan a los sirvientes, sus lenguas lamiendo el agua ahora roja con la sangre de Ahab. Los sirvientes intentan ahuyentarlos, pero los perros son implacables, frenéticos. Uno de los sirvientes más ancianos, un hombre que recuerda a Nabot, se queda paralizado. Sus labios forman palabras de una profecía pronunciada hace 3 años. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. No en Jezreel, donde murió Nabot, sino en Samaria, donde se escribió la orden de su muerte. La sangre del rey se mezcla con el agua en el mismo estanque donde se lavan las prostitutas. Una humillación final para un hombre que cambió su alma por un huerto. En el palacio, Jezabel recibe noticias de la muerte de su marido. No llora, no rasga sus vestiduras, simplemente se sienta muy quieta, su mente ya calculando. Ahab está muerto, pero ella no. Todavía tiene hijos, todavía tiene poder. Pero incluso mientras trama, una pequeña voz susurra la profecía de Elías. Los perros comerán a Jezabel dentro de los muros de Jezreel. Ella silencia la voz, pero en el fondo, debajo de la dureza y el orgullo, Jezabel siente algo que no ha sentido en años: miedo. En su celda, Micaías escucha las noticias. Un guardia le trae la noticia. El rey ha muerto. Cayó en Ramot de Galaad, tal como dijiste. Micaías cierra los ojos. No hay triunfo en su corazón, solo una profunda tristeza que le pesa hasta los huesos. Dijo la verdad, y la verdad le costó la vida al rey. En Jezreel, la viuda de Nabot escucha las noticias de un mercader ambulante. El rey Ahab ha muerto. Dicen que los perros lamieron su sangre en el estanque de Samaria. Se sienta lentamente, con la mano sobre la boca. Sus hijos se reúnen a su alrededor. «¿Madre? ¿Qué significa eso?
Los mira con lágrimas en los ojos. Significa que Dios se acordó de vuestro padre. Significa que la justicia no fue olvidada. Significa que la sangre del inocente no clama en vano. El hijo menor pregunta, ¿recuperaremos el viñedo? No lo sé, admite, pero sí sé esto, servimos a un Dios que ve, un Dios que recuerda, un Dios que, a su debido tiempo, hace que todas las cosas estén bien. Mientras el sol se pone en el día del funeral de Ahab, una figura solitaria se encuentra al borde del viñedo de Nabot. Es Joel, el joven que no pudo lanzar su piedra. Mira las vides cubiertas de maleza, el altar desmoronado, las malas hierbas que ahogan lo que antes era tierra cuidadosamente cuidada, y llora. No por Ahab, sino por lo que podría haber sido si el rey simplemente hubiera dicho no a su propio deseo, sí a la ley de Dios, y se hubiera alejado de un viñedo que nunca le perteneció. El costo de esa elección, un viñedo robado, un hombre asesinado, ahora ha reclamado a un rey, desestabilizado una nación y puesto en marcha eventos que resonarán a través de generaciones. Todo por un jardín de hierbas que nunca fue plantado. Todo por un pedazo de tierra que pertenecía a Dios. Pasan los años. El hijo de Ahab, Ocosías, asciende al trono, pero es débil, enfermizo, más títere de su madre que un verdadero rey. Se cae por la celosía de su cámara superior y se lesiona gravemente. Desesperado, envía mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, si se recuperará. Pero Elías intercepta a los mensajeros con una palabra del Señor. ¿Es porque no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebub? No bajarás de la cama a la que has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías muere sin hijos dentro del año. El trono pasa a su hermano Joram, que es marginalmente mejor, pero todavía camina por los caminos de su padre y su madre. La dinastía de Ahab continúa, pero se está pudriendo desde dentro, enferma en su núcleo. Jezabel sigue siendo el verdadero poder detrás del trono. Ha sobrevivido a la muerte de su marido, a la muerte de su hijo, y ahora manipula a su segundo hijo con la misma voluntad de hierro que una vez usó para controlar a Ahab. Ahora es mayor, su belleza se desvanece, pero su crueldad se agudiza con años de práctica. Se ha convertido en una leyenda de maldad. Su nombre se pronuncia con miedo y disgusto en todo Israel. Pero la palabra pronunciada por Elías no ha sido olvidada. Espera, paciente e inevitable, su hora señalada. Esa hora llega en la forma de un joven comandante militar llamado Jehú. Es feroz, ambicioso y está cansado de la corrupción que ha infectado a Israel bajo la dinastía de Ahab. Mientras lidera tropas contra Siria en Ramot de Galaad, el mismo lugar donde cayó Ahab, Jehú recibe una visita inesperada. Un joven profeta, uno de la compañía de profetas que Eliseo ha entrenado, llega al campamento. Pide a Jehú en privado, lo lleva a una cámara interior y vierte aceite sobre su cabeza. La unción es rápida, casi furtiva, y las palabras que la acompañan son devastadoras. Así dice el Señor, el Dios de Israel: Te unjo rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, y destruirás la casa de Ahab tu amo, para que yo vengue en Jezabel la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor. Porque toda la casa de Ahab perecerá, y cortaré de Ahab todo varón, esclavo o libre, en Israel. El profeta continúa, su voz se eleva con furia justiciera. Los perros comerán a Jezabel en el territorio de Jezreel, y nadie la enterrará. Entonces, antes de que Jehú pueda responder, el joven profeta abre la puerta y corre, desapareciendo en el campamento tan rápido como vino. Jehú se queda solo en la cámara, el aceite goteando por su rostro, el peso de la comisión divina asentándose sobre sus hombros. Acaba de ser ungido rey, pero para reclamar el trono, debe destruir la dinastía actual. Debe convertirse en el instrumento de un juicio pronunciado hace décadas en un viñedo robado. Sale al exterior. Sus compañeros comandantes lo miran con curiosidad. ¿Está todo bien? ¿Por qué vino este loco a ti? Jehú trata de esquivar. Conocen al tipo y su charla, pero lo presionan. Eso no es cierto.
Dinos ahora. Jehú respira hondo. Luego pronuncia las palabras que cambiarán el curso de la historia de Israel. Así dice el Señor: te unjo rey sobre Israel. La respuesta es inmediata. Sus comandantes extienden sus mantos sobre los escalones desnudos debajo de él, creando un trono improvisado. Tocan la trompeta y gritan: ¡Jehú es rey! En cuestión de horas, Jehú y sus hombres están montados y cabalgando a toda velocidad hacia Jezreel. Conduce su carro furiosamente, tan furiosamente que cuando el vigía en la torre de Jezreel ve a la compañía acercándose, reconoce a Jehú solo por su conducción. La conducción es como la conducción de Jehú, hijo de Nimsi, porque conduce furiosamente. El rey Joram, hijo de Ahab, está en Jezreel recuperándose de las heridas recibidas en batalla. Cuando oye que Jehú se acerca, asume que es un informe militar. Ordena que preparen su carro y sale a su encuentro, llevando consigo a Ocosías, rey de Judá, que está de visita. Se encuentran en una propiedad que hace que todo observador guarde silencio con reconocimiento. Se encuentran en la propiedad de Nabot de Jezreel. El viñedo, aún cubierto de maleza y sin usar, permanece como un testigo silencioso de lo que está a punto de desarrollarse. El lugar donde se derramó sangre inocente está a punto de convertirse en el lugar donde se ejecuta el juicio. Joram grita: ¿hay paz, Jehú? La respuesta de Jehú es fría, intransigente. ¿Qué paz puede haber, mientras que las fornicaciones y las brujerías de tu madre Jezabel son tantas? Joram entiende al instante. Esto no es un informe militar. Esto es un golpe de estado. Da la vuelta a su carro, gritando a Ocosías: traición, oh Ocosías. Pero Jehú ya ha tensado su arco. La flecha vuela recta y verdadera, golpeando a Joram entre los hombros, perforando su corazón. El rey de Israel se derrumba en su carro, muerto antes de tocar el suelo. Jehú se vuelve hacia su comandante, Bidkar. Tómalo y arrójalo en la parcela de tierra perteneciente a Nabot de Jezreel. Porque recuerda, cuando tú y yo cabalgábamos lado a lado detrás de Ahab su padre, cómo el Señor hizo esta declaración contra él: tan ciertamente como vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declara el Señor, te pagaré en esta parcela de tierra. Ahora, por lo tanto, tómalo y arrójalo en la parcela de tierra, de acuerdo con la palabra del Señor. Levantan el cuerpo de Joram y lo arrojan al campo donde murió Nabot. La sangre del hijo de Ahab se filtra en la misma tierra que bebió la sangre de Nabot. El círculo del juicio se está cerrando. Ocosías de Judá trata de huir, pero es herido en su carro. Llega hasta Megiddo antes de morir. Jehú continúa su furiosa conducción hacia el palacio de Jezreel. En sus cámaras, Jezabel escucha las noticias. Joram está muerto. Jehú está llegando. La dinastía está cayendo. Pero Jezabel no es una mujer que se resigna a la derrota en silencio. Si debe morir, morirá como una reina. Se pinta los ojos con col, se arregla el cabello, se adorna con galas reales, luego va a la ventana que da a la puerta de la ciudad y espera. Cuando Jehú entra por la puerta, ella le grita, su voz goteando desprecio: ¿hay paz, oh Zimri, asesino de tu amo? Es un insulto calculado. Zimri fue un comandante que mató a su rey y gobernó durante solo 7 días antes de ser derrocado y quemarse vivo. Ella está sugiriendo que el reinado de Jehú será igualmente efímero, que no es un rey, sino un traidor que pronto encontrará el final de un traidor. Pero Jehú no se involucra con sus burlas. Mira hacia la ventana y grita: ¿quién está de mi lado? ¿Quién? 2 o 3 eunucos lo miran desde las ventanas superiores, sirvientes que han soportado años de la crueldad de Jezabel, que la han visto manipular, asesinar y destruir sin consecuencias. Tírenla abajo, ordena Jehú. Por un momento, nadie se mueve. Entonces los eunucos agarran a Jezabel. Ella lucha, pero es una mujer contra varios hombres. La arrastran a la ventana y la tiran abajo. Jezabel cae desde la ventana alta. Su grito se corta cuando su cuerpo golpea el suelo con un impacto repugnante. Su sangre salpica la pared.
Los caballos la pisotean mientras Jehú conduce su carro sobre su cuerpo, entrando en el palacio sin una mirada hacia atrás. Dentro, Jehú come y bebe, los asuntos de la realeza ya ocupando su mente. Después de un tiempo, dice a sus sirvientes: «Ahora vean a esta mujer maldita y entiérrenla, porque es hija de rey». Pero cuando los sirvientes salen a enterrarla, solo encuentran su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Todo lo demás ha sido devorado por los perros de Jezreel. Regresan a Jehú con la noticia, y él asiente lentamente, dándose cuenta. Esta es la palabra del Señor, que él habló por medio de su siervo Elías Tisbita. En el territorio de Jezreel, los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la faz del campo en el territorio de Jezreel, para que nadie pueda decir: «Esta es Jezabel». La profecía se cumple al pie de la letra. La mujer que orquestó la muerte de Nabot, que escribió las cartas que condenaron a un hombre inocente, cuyas manos firmaron la orden de asesinato, ahora no es más que huesos dispersos. Los perros han comido su carne, y en una ironía final y terrible, ha sido consumida en la misma ciudad donde murió Nabot, Jezreel. Jehú no se detiene ahí, destruye sistemáticamente a todos los descendientes de Ahab, cumpliendo la totalidad de la profecía de Elías. 70 hijos son decapitados. Todo oficial, todo amigo cercano, todo sacerdote que sirvió a la casa de Ahab es condenado a muerte. La dinastía que comenzó con el compromiso y floreció a través de la crueldad es borrada de la tierra como si nunca hubiera existido. El viñedo de Nabot, que Ahab codició y Jezabel le ayudó a robar, se convierte en un hito, no de ambición real, sino de justicia divina. Durante generaciones después, la gente lo señalará y contará la historia del hombre justo que se negó a vender su herencia, el rey malvado que asesinó para poseerla y el Dios que se acordó. Y aquí está la inversión final, la verdad que reorganiza todo lo que vino antes. Nabot perdió su viñedo, pero conservó su alma. Ahab ganó un jardín, pero perdió la eternidad. Jezabel gobernó con poder absoluto, pero murió con menos dignidad que el mendigo más pobre. El mundo llamó tonto a Nabot por rechazar la oferta del rey. El cielo lo llamó fiel. La tierra que Ahab robó y nunca usó, las hierbas que planeó pero nunca plantó, el placer que persiguió pero nunca disfrutó, todo se convirtió en el instrumento de su destrucción. La misma tierra que asesinó para poseer se convirtió en el lugar donde se derramó la sangre de su hijo y se ejecutó el juicio de su dinastía. Lo que parece derrota en el momento puede ser victoria en la eternidad. Lo que parece ser debilidad puede ser la forma más fuerte de obediencia. Y lo que los poderosos desestiman como insignificante, un pequeño viñedo, un granjero obstinado, una palabra pronunciada por un profeta, puede durar más que los imperios y derrocar los tronos. Hay momentos en que la obediencia te costará todo lo que el mundo llama valioso: una carrera, una relación, un pedazo de tierra. Pero aquí está la verdad que Nabot conocía: lo que entregas para mantenerte fiel a Dios, nunca lo pierdes realmente. Y lo que ganas traicionándolo, nunca lo conservas realmente. El viñedo se encuentra hoy en el suelo de la historia como un testimonio. El nombre de Nabot se recuerda con honor. Su fidelidad está registrada en las Escrituras. Su obediencia resuena a través de milenios. Pero el nombre de Ahab es sinónimo de maldad. El nombre de Jezabel se ha convertido en una maldición. Y su dinastía, que parecía tan poderosa y permanente, duró apenas una generación antes de ser borrada violentamente. Si estás de pie en tu viñedo hoy, enfrentando la presión de comprometerte, de inclinarte, de soltar lo que Dios te ha llamado a proteger, debes saber esto: tu obediencia no es invisible, tu dolor no es olvidado, y el Dios que escuchó la sangre de Nabot clamando desde la tierra te escucha a ti también. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Él ve toda injusticia, Él marca cada herida, y a su debido tiempo, que siempre es perfecto, incluso cuando no es rápido, Él hace que todas las cosas estén bien. Nabot eligió a Dios por encima del rey, y el cielo eligió a Nabot.
Si esta historia ancló tu alma, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que necesite saber. La fidelidad nunca se desperdicia.